Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Segunda de Corintios capítulo 6. Del versículo 8 voy a leer. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios se dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta el versículo 18 he leído. Anteriormente yo estaba explicando que la carta de Corintios, como primera de Corintios, como segunda de Corintios, son de lo que había escrito por medio de apóstol Pablo, con el propósito es que exhortando a los hermanos de Corinto para que ellos pudieran corregir la vida de creencia. Porque algún momento ellos no andaban bien, sino que ellos tenían gran orgullo. Teniendo orgullo, ¿no? Siempre llega división. En el mundo, ¿cuánta clase de denominaciones existe, no? Un millón de denominación está teniendo cada siglo, ¿no? Por eso se dividieron desde antes. Pero lastimosamente que no puede unir juntamente, no puede practicar para aprender la palabra de Dios, para servir al Señor junto con mismo corazón. ¿Por qué no podían? Hay una causa, es que solamente piensa acerca de su propia iglesia,
su propia vida. Pero nosotros hoy en día estamos teniendo grande alianza con diferente iglesia y diferente denominación por medio de organización de congreso de líderes cristianos. En el mundo están activando no solamente Chile, ¿no?, sino también todo continente está uniendo juntos. Es maravilloso, ¿no? Anteriormente nunca había surgido esas cosas. Interdenominación está trabajando juntos. También nosotros, ¿no?, cada clase está ingresando diferente pastor de diferentes países y también líderes cristianos de diferentes países. Nunca yo estaba investigando de su denominación, su iglesia. Voluntariamente yo no preguntaba nada de su característica de la iglesia, donde aprendió la palabra de Dios, sino que solamente yo estoy abriendo la Biblia, leyendo la Biblia, interpretando explicación. Por medio de esta forma, muchos pastores están abiertos sus corazones y poco a poco está acercándose conmigo para marchar juntos. Yo estoy muy agradecido al Señor porque cada día aumenta los pastores, los hermanos, juntamente con nosotros. Por eso, leyendo de este libro, 2 de Corintios, nosotros podemos investigar la vida de creencia después de ser salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos investigar esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En muchos lugares está acompañado este vocabulario como Señor Todopoderoso. Está hablando fuertemente el Señor Todopoderoso que está rogando a los justos, siendo hijos de Dios, también considerando Dios como Padre de ellos. ¿Qué tiene que hacer? De primero tiene que salir del mundo, así dice. La verdad que nosotros no podemos salir del mundo, ¿no? Si salgamos, ¿a dónde iremos? ¿A Luna o Martes o algo? ¿Hay casa? No. Deberíamos vivir en este planeta, pero lo que está hablando, que salgan del mundo, apartados del mundo, significa que tienen que tener diferente corazón, se llama el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser diferente? ¿Cómo puede ser formado diferente que el mundo? Solamente puede unir por medio del Evangelio. Uno que recibe la salvación puede empezar a testificar. Yo era pecador, yo era condenado, pero Dios me perdonó por la sangre de Jesucristo. Dios me salvó de todos mis pecados. Yo soy justo. En aquel entonces no tiene sinónimo de formar la iglesia santa. Porque la iglesia tiene significado, ¿no?, entre todos los santos que fueron santificados por la sangre de Jesucristo. Es decir, que antes de ser justificados, santificados y perfeccionados, solamente puede congregar en la iglesia, como congregantes, nada más. Para ser salvo, sí o sí tienen que ser
purificado, limpiado de sus pecados. Pero anteriormente, por la oración, solamente limpiaba sus pecados como pecados pasados. Pero no podía creer que habría limpiado completo una sola vez para siempre. Por eso no podía ser perfeccionados. Pero un día puede descubrir la verdad, podía recibir la gracia del Señor para ser santificados y perfeccionados. Desde aquel tiempo ya tiene el Espíritu Santo en su corazón. También tiene el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Tales personas, ¿en dónde tiene que alimentar? ¿En dónde puede conseguir la palabra santa? Por medio del siervo de Dios que explica sobre la palabra de Dios que les da alimentación. Eso es bíblico. Por eso nosotros podemos buscar Primera de Pedro, capítulo 1, para acompañar explicación de este tema. Nosotros podemos buscar Primera de Pedro, estoy buscando un momento. Santiago y luego San Pedro. Ya. Primera de Pedro capítulo 1 está explicando así. Dice que el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya, la verdad que ahora está explicando sobre nuevo nacimiento, ¿no? Renacimiento. ¿Cómo tiene que renacer? ¿Por la palabra de Dios o por recibir bautismo? Mi pregunta es, mucha gente está considerando que uno que recibe bautismo y considera en su corazón como si fuera que había renacido. Además, alguna persona considera y interpreta de renacimiento es que cambio de su vida. Anteriormente era drogadicto, alcohólico, siendo vicioso de juego de carta o juego de video. En aquel entonces la gente cuando convirtió para cantar, alabar, servir al Señor y se siente como renacido. Pero no es así. Si uno que quiere renacer, tiene que renacer bíblicamente por la palabra de Dios, así dice. Es decir, que siendo pecador, cuando uno escucha sobre el Evangelio, dice que Jesucristo vino al mundo recibiendo bautismo, recibiendo el pecado del mundo a través de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista al siguiente día estaba clamando, ¿no? San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. El pecado del mundo está cargando en el cuerpo de Jesucristo. Antes de recibir el bautismo, el pecado del mundo estaba en el corazón de cada uno de los hombres del mundo, pero trasladó. Por eso Jesucristo quitó el pecado del mundo.
Por causa de cargar el pecado del mundo, Jesucristo tenía que morir en la cruz. Es decir, que Dios le juzgó en la cruz, le mató. Por esa razón, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 14 dice que uno murió por todos, luego todos murieron. Así decía. Y los que viven, no para que vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó. Significa que para renacer, sí o sí tiene que escuchar el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo quitó el pecado pasado, presente y futuro completo, llevando a la cruz, murió en la cruz, llevando su sangre en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, rociando 7 veces sobre la tapa del arca de pacto de Jehová. Se llama en el lugar de propiciatorio. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso Dios declaró que Jesucristo justificó de su alma, Jesucristo santificó su espíritu, Jesucristo le perfeccionó toda parte espiritual. Ya, acepta, será salvo. Si no acepta, será condenado. Uno de los dos. Pero mucha gente piensa que Jesucristo solamente murió en la cruz por el pecado original o con el pecado pasado. Siempre impide de su mentalidad para que no confíe en la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre. Eso es el trabajo de Satanás. Pero uno que acepta, como lo que estoy explicando, ¿no? La verdad que Jesucristo murió en vez de mí. Prácticamente yo había muerto en la cruz juntamente con Jesucristo. También juntamente fue resucitado. Juntamente con Él estoy sentado. Mi espíritu y alma, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Yo soy nueva criatura. Así se cree, ya tal persona está siendo como hijo de Dios y salvo, renacido. Tal persona, ¿qué tiene que hacer? Por eso en esta palabra está enfocando. ¿Ya? Primera de Pedro capítulo 2 dice que así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta el versículo 3 correctamente está explicando. Por eso yo estoy explicando que los que están siguiendo atrás de mi explicación en la clase de escuela bíblica, ustedes están tomando leche espiritual. De primero estaba escuchando sobre el Evangelio acerca de el perdón eterno y por medio de la sangre de Jesucristo. Cada uno está confirmando, cada uno estaba testificando, confesando que ya está siendo como justos y santos y perfectos. Tales personas se necesitan unir por nombre de Jesucristo, aunque nosotros no podemos encontrar fácilmente, ¿no? Porque por la distancia, por vivir diferentes países, pero cada momento se unen a través de la palabra del Señor y también absorbiendo la palabra del Señor. Dice que sí, la verdad, así es. Cada momento asegurando cada palabra, interpretando, aceptando, y tales personas están formando la iglesia santa. Eso es.
¿Para qué? Para que crezca nuestro espíritu para alcanzar la salvación. Significa que después de recibir la salvación espiritualmente, también la vida, cada día nosotros podemos vencer contra situación. Eso es la salvación física. Porque Satanás siempre conquista a los salvos para que vivan mundanamente, para que dejen estudio bíblico, para que vivan solamente como para sí mismos, ¿no? Pero nosotros tenemos que practicar humillándonos y para que manifieste el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Así es, por eso, tomando leche espiritual, no adulterada. Adulterada significa que está mezclado. Uno que no puede explicar bien sobre el Evangelio, eterna redención, pero quiere enseñar a otro. Eso es adulterada. La leche adulterada significa que no tiene relación el Evangelio, la salvación y crecimiento por la palabra de Dios. Ya volvamos en esta palabra, 2 de Corintios capítulo 6, sale mucha parte, ¿no? Y precioso, el versículo 8, ¿cómo dice? Por honra y por deshonra. Esa es la verdad que no, cuando nosotros predicamos sobre la redención eterna, alguna persona nos molesta, nos rechaza. No quiere escuchar, nosotros somos pecadores. ¿Quién puede decir que es como justo? Mucha gente, ¿no?, está rechazando. Pero alguna persona acepta, honra. Es la verdad que Jesucristo me purificó, me perdonó, me justificó, santificó. Acepta. Por eso, honra y deshonra junto está acompañado. También por mala fama, lo mismo, ¿no? Mala fama y por buena fama. ¡Wow! Contradicción, ¿no? Todos son. Mala fama, ¿para quién? Para los que no aceptan el Evangelio. Siempre quiere ser como religioso. No, yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios, yo tengo que amar a prójimo, yo tengo que hacer buenas obras. Siempre enfocando a su obra, ya va a dar mala fama contra nosotros, ¿no? Porque ya no respeta. Pero buena fama, la verdad que ya cuando nosotros predicamos el Evangelio, a alguna persona le gusta y luego puede reconocer, sí, la verdad, el Evangelio es que Jesucristo murió por nosotros, ya nosotros somos justos, fueron cambiados de nuestra identidad. Así declara. También como dice, como engañadores, pero veraces. Engañadores. Parecía que como engañador, que una sola vez para siempre había perdonado todos nuestros pecados. Como engaño, ¿no? Pero no es engaño ni mentira, porque eso es la verdad, interpretando sobre la palabra del Señor. Porque Jesucristo entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención con su propia sangre. Exactamente está escrito en Hebreos capítulo 9, el versículo 12. También por esa voluntad somos santificados mediante la redención que está en Cristo Jesús, una sola vez para siempre, ¿no? Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Por esa una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados una sola vez para siempre. Perfectos, así dice. No es que desde el principio nosotros fuimos perfectos, sino que un día
nosotros aceptamos la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados, nos hizo perfección. Por eso nosotros estamos diciendo que somos perfectos. ¡Qué bendición! Por eso siempre está acompañado, dos vocabularios son contrarios, ¿no? El versículo 9, como desconocidos pero bien conocidos. La verdad que prácticamente no nadie conoce a nosotros, pero todo el mundo conoce. Puede decir uno. La verdad que hoy en día Pastor Usuba es muy famoso por medio de transmisión de televisión. Si una vez él predica, todo el mundo está usando transmisión de televisión por causa de pandemia. Antes de funcionar pandemia, nunca nosotros hemos usado así, ¿no? Pero por tener pandemia, usando internet, Facebook, transmisión de radio, transmisión de televisión, por eso amplía bastante sobre evangelización. Yo también, ¿no? Antes de iniciar pandemia, solamente yo estaba visitando a otros países para apoyar eventos de diferentes países. No por como ser expositor, solamente estaba visitando muchos lugares para apoyar de evento. Pero por la gracia de Dios, por tener pandemia, durante casi 2 años no estoy viajando fuera de Chile. Y cada día estoy presentando ante cámara, estoy predicando la palabra de Dios. Por eso conocen muchos. Porque visualizadores de mi predicación, máximo como cada momento que está transmitiendo por medio de televisión, como voz del poder, ¿no? Observando que ayer ya alcanzó hasta 700 personas que han visto, ¿no? Significa que por medio de canal televisión transmite y luego se queda en Facebook, más de 700 personas están mirando. Qué bendiciones que ya no tenía nada de fama, pero yo soy famoso. Nadie me conoce, pero ahora conoce mucho. Significa que es la verdad. La palabra de Dios constantemente está explicando así, ¿no? Ya, como dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. En la época de apóstol Pablo, ¿no? Siempre estaba teniendo tribulación, porque quería matar a los cristianos, mayormente a los apóstoles y discípulos. Pero ellos, mientras tanto que estaba predicando, más fuerte estaba predicando la palabra del Señor por la gracia de Dios. Hoy en día también nosotros, aunque hay muchas cosas que surgen en nuestra vida, pero por la gracia de Dios, ampliando predicación por medio de plataforma de Zoom, internet y televisión. El versículo 10, como dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Esta palabra me llama mucha atención, ¿no? Como pobres, somos pobres, pero somos ricos. Si hubiera escrito así, será mentira. Siendo pobre, ¿cómo puede ser rico? Pero, ¿cómo dice? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Así dice. No es que soy rico, sino que enriqueciendo a muchos.
Wow, qué secreto. Yo soy pobre, pero yo puedo enriquecer a Chuama, Bárbara, para que sean ricas. Yo soy pobre, pero ellas sean ricas. Solamente no creen. Ese es el problema. Si cree uno que quiere ser rico, ya cuénteme. Voy a explicar la palabra de Dios. Por medio de esta palabra, ya sea rico, es correcto. En nuestra iglesia hay un hermano, ¿no? Se llama Daniel, el que vive junto con nosotros. Porque en la iglesia hay habitaciones, ¿no? Por eso él vive, mayor, tiene mucha edad. Al ingresar a la iglesia, tenía mucha deuda. Wow, siempre él hizo como una deuda de crédito de banco, por eso quebró de su tarjeta de crédito de banco de eso. Además de persona, tenía deuda. Entonces, un día yo estaba conversando con él. Me llegaba duele de cabeza. ¿Cómo podía recuperar? Porque sabe que alguna persona gana cantidad de dinero, pero pasando 1 año, 2 años, llega más que su ganancia la deuda. ¿Existe o no existe? Existe. Por eso cada uno tiene que conocer control de economía. Ingreso, egreso, evaluando, control, ¿no? Aunque gana poquito, pero quiere gastar más, tal persona 100% va a ser fracasado. ¿Es cierto? Pero a menudo él estaba escuchando mi guía y también estaba ofrendando a la iglesia. Significa, no quería vivir para sí mismo, aunque tenía deuda, pero él quería servir al evangelio, a la iglesia. Pero hoy en día me contó que, pastor, gracias por su guía, porque ya yo pagué toda deuda, lo que tenía. Wow. Imposible de cancelar cantidad de deuda, pero ahora quiere ahorrar dinero, aunque sea poquito, no, alto, no, porque un poquitito nomás. Quiere ahorrar para el futuro, así dice. Significa que nosotros deberíamos creer. La palabra de Dios dice que, ¿cómo así está escrito? Ya. Debería creer. Siendo pobre, pero no solamente somos pobres, sino que nosotros tenemos grande capacidad para enriquecer a otros. Por eso, yo creo en esta palabra. Si alguna persona, ¿no? Si abriendo su corazón, recibiendo la guía de siervo de Dios, creo que Dios va a dar sabiduría para ganar, no para su vida personal, no. Si uno quiere servir a Dios, quiere servir al evangelio, creo que Dios va a dar cantidad de dinero, bienes, etc. Porque toda la cosa viene por la sabiduría. Mucha gente piensa, ¿no? Yo solamente tengo que ganar. No es así. Para ganar, sí o sí tiene que tener salud, tiene que tener ambiente y empresa, sabiduría también. Y tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si alguna persona ya quiere importar cosas, pero de repente sube dólares, es muy difícil. ¿Quién sabe? ¿Va a subir dólares o va a bajar dólares? Si alguien sabe, enséñeme. Si alguien supiera eso,
será millonario. Mañana será bajado o subido. Cotización de dólares. Ninguna persona sabe. Bolsa de valores también. Y en Corea del Sur, ¿no? Muchísima cantidad de gente están invirtiendo sobre bolsa de valores. Por eso cada día, desde mañana hasta la noche, solamente mira eso. Sube, sube, baja. Subiendo, me parece que yo ganaré tal dinero. Y luego en la tarde se cae, me fracasé, llora, perdiendo dinero. Es decir, que nadie sabe, y situación, sube, baja, dólares, etc. Pero yo creo en esta palabra, entre los salvos, creyentes. Si no tiene seguridad, si no tiene sabiduría, debería conversar con el siervo de Dios, abriendo su corazón. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer? En aquel entonces, por la palabra de Dios, Dios ubica. Si acepta la palabra de Dios, alguno ya puede ver otro camino. Por eso mucha gente podía lograr en sus vidas. Por eso no estoy mintiendo, ¿no? Sino que estoy transmitiendo como pobres, más enriqueciendo a muchos. Entonces, cuando yo creo en esta palabra, alrededor de mi vida, mucha gente podrá tener oportunidad de ser ricos, pero ninguno me acerca. Ese es el problema. Si me acerca, ya voy a explicar. Ya luego, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Qué bendiciones, que no tengo nada, pero poseyendo todo. ¿Quién posee para mí? Dios. Imagínense, ¿no? Después de ingresar en el seminario de Misión Buenas Nuevas, como escuela de teología, nunca nosotros hemos negociado buscando empresa para hacer algo, ganancia, no. Solamente nosotros quedábamos. Después de casar con mi esposa, vivíamos. Algún momento, ya algunas veces no era suficiente de alimentación y etcétera. Imagínense, ¿no? Abriendo la iglesia, uno de como 5 personas unen. ¿Y qué ofrenda va a llegar? Cuando yo estaba dirigiendo en la iglesia de La Paz de Bolivia, ¿no? Durante un año estaba observando, los hermanos aumentan, como hasta 70 personas aumentaban, ¿no? Pero cada mes no alcanza hasta $100 de ofrenda. Es decir, que no sabía cómo podía ofrendar, cómo podía servir a la iglesia, no sabía. Era difícil, además no tenía ni bicicleta, moto, auto, nada, ni bicicleta. Por eso siempre ya nosotros teníamos que tomar como microbús, ¿no? Y hasta ahora me recuerdo del número 260, periférica, hasta allá llega desde Plaza Mayo y de centro de La Paz, ¿no? 270, 260, 253. Aunque pasó ¿cuántos años? Como casi 22 años pasó, pero me recuerdo porque nosotros teníamos que ubicar número. Ya, vamos. Como un boliviano, 2 bolivianos, pagaba pasaje y caminando de muchos lugares de mercado. Significa que cuando nosotros andábamos sin dinero, sin nada, pero Dios estaba protegiendo, Dios estaba ayudando, Dios estaba acompañando. Proveer toda la cosa para mi vida,
Dios. Por eso nosotros hasta ahora estoy siendo pastor. Ninguna persona puede decir que, pastor, no se preocupe, voy a apoyar su vida. Nunca he encontrado. Nada, nadie. Pero algunas veces Dios le toca a esta persona. Dios le toca a esta persona. Dios le toca a esta persona. Qué raro, ¿no? Creo que Dios está controlando. Si una vez le apoya todo, entonces pastor Juan Kim será loco nada más. Porque va a tener mucha cantidad de dinero. Pero algunas veces con este, llega, pum, cuando faltaba, pum, cuando faltaba, pum. Increíble. Nosotros tenemos mucha experiencia, el apoyo de Dios. Hasta ahora no me faltaba nada. Porque Dios estaba controlando, Dios estaba ayudando. Por eso Dios dice, yo soy todopoderoso. Tú eres mi hijo. Únicamente salga del mundo. No tiene que acompañar con los incrédulos, con Baal y también otro, ¿cómo se dice? Acá dice el versículo 15, ¿no? ¿Y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Significa que los creyentes justos no tienen que acompañar, trabajar, conversar y vivir, casar. Aunque es necesario encontrar, predicar, conversar para predicar la palabra de Dios, pero según esta palabra dice que no tiene que ser convierto como tal persona, no tiene que ser mundano, no tiene que vivir como mundano en el mundo, sino que tiene que apartarse como la iglesia, como hijo de Dios, y viva como cristiano verdadero, como justo. En aquel entonces Dios va a ayudar, proveer y todas las cosas. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice, Dios nos enseña. Gracias, Señor, por permitir esta clase tan especial para nuestra vida, nuestro espíritu. Cada momento Dios nos da fuerza espiritual y ánimo, porque dentro de su palabra tiene gran poder cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.